Migración haitiana en Monterrey. Comenzaremos con el concepto ¿qué es la migración? La migración puede definirse de diferentes formas. La definición más aceptada en la actualidad indica que la migración es el cambio de residencia que implica el traspaso de algún límite geográfico y administrativo debidamente definido. Existen muchos tipos de migración. En este caso les mostraremos dos tipos de migración y la primera sería la temporal, cuando el migrante va a estar en el lugar del destino por un periodo de tiempo y después regresa a su lugar de origen. También tenemos la migración permanente y es cuando el migrante va a estar en un lugar de destino de manera permanente o de por vida. Causas de la migración haitiana. En el índice de riesgo climático, Haití ocupa el tercer lugar a nivel mundial. El índice de riesgo de desastres ocupa el lugar número 22 entre 181 países. Dentro de los desastres recurrentes se destacan los terremotos y huracanes como Tomás en el 2010, Sandy en el 2012, Matthew en el 2016 y Laura en el 2020. Otras causas de la migración haitiana incluyen la inestabilidad política endémica que se manifiesta en 34 golpes del Estado a lo largo de su historia, la violencia callejera, robos, asaltos, lucha por el control de territorios por parte de grupos armados y el secuestro de extranjeros para exigir rescates, que se ha agravado desde el 2018 y continúa en el 2021. La crisis energética, de combustible y de transporte que comenzó en el 2019 y se extiende hasta el presente año. La crisis alimenticia que ha afectado en los últimos 2 años, que en parte es provocada por la degradación ambiental. El desempleo y la pobreza en Haití. Es una situación muy triste y complicada. Esta situación económica del país no es alentadora. Eso resulta del hecho de que la población crece a un ritmo más acelerado que el crecimiento económico. El desempleo masivo es uno de los problemas mayores en Haití. Es un factor que contribuye muy a la pobreza de la población. En el documento de Estrategia Nacional para el Crecimiento y la Reducción de Pobreza se indica que la tasa de desempleo en Haití es el 30%. Las mujeres y los jóvenes son las categorías demográficas más afectadas por este problema. La llegada de los haitianos a Monterrey. Miles de migrantes haitianos han llegado a Monterrey, en México, días después de que las autoridades estadounidenses les impidieran cruzar la frontera y repatriaran a más de sus compatriotas que se encontraban bajo del puente internacional entre la ciudad fronteriza de Acuña y del Río en Texas. Albergues de Monterrey reciben a cientos de migrantes haitianos. Muchos migrantes del país caribeño se encuentran alojados en el albergue Casa Indy de Monterrey, desde donde esperan poder desplazarse más al norte, a la frontera de México con Estados Unidos, y no es el único lugar con esa situación. La Casa Indy es uno de los comedores para migrantes y personas en situación de calle que administra la Arquidiócesis de Monterrey. El albergue, del cual es responsable el sacerdote Felipe de Jesús Sánchez Gallegos, recibió recientemente más de 1,200 haitianos. Los principales riesgos que enfrentan los haitianos que salen de su lugar de origen, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, son la discriminación, la xenofobia, agorafobia, malos tratos, violencia, abuso sexual, explotación, trata de personas y una barrera idiomática que repercute en las oportunidades de empleo y la gestión de su situación legal. Algunas de las consecuencias de la migración haitiana podemos decir que en el lado de la política serían los cambios en las leyes de ingreso al país, en la económica, mayor fuerza laboral en el país receptor, cultural, sería el mestizaje, intercambio cultural, sociales, cambios demográficos, xenofobia, psicológicas, estrés, ansiedad y depresión.
Para concluir, queremos mencionar que es una situación muy triste para ellos que la enfrentan, pero no sería la primera vez que suceden este tipo de actos, más que nada porque viven en su país de origen pobreza, crisis política, secuelas de desastre natural de su país y su único deseo es huir de esto, y nosotros como mexicanos brindarles nuestra ayuda. El futuro de Haití debe estar vinculado al respeto de los derechos de cada uno de los ciudadanos. Gracias.